¿Y si les ceden la casa ya? Total, están jubilados, no la necesitan entera. Valeria lo dijo sonriendo, con la voz más dulce que había escuchado esa noche, mientras dejaba su taza de té sobre el mantel bordado por mi madre. Rafael y yo nos quedamos helados. Mateo soltó una risa incómoda y cambió de tema. Pero yo ya no estaba en la conversación. Algo se me revolvió por dentro. Rafael y yo siempre hemos llevado una existencia modesta y estable. Nunca fuimos acaudalados, pero tampoco cargábamos con deudas. Él dedicó décadas a la oficina de urbanismo, y yo trabajé más de 25 años como secretaria en la escuela secundaria local. Con 2 sueldos normales, nos bastaba para tener un techo y comida. Ahora, disfrutando de nuestra jubilación, la vida transcurre con más calma. Residimos en una vieja morada en las afueras. Entre ambas pensiones, percibimos algo más de $2,800 al mes, y la hipoteca está saldada desde hace tiempo. Nuestros días son serenos: ir al mercado, cocinar en casa, cuidar del huerto, visitar amigos de antaño los fines de semana. Nada opulento, pero sí apacible. A veces, Rafael planta lirios en el huerto. Yo estoy en la cocina preparando mate junto a la ventana. Cuando alzo la vista y veo esas delicadas flores balanceándose al sol, siento que reflejan nuestra vida presente, tranquila, pero con su encanto. Lo único que a veces nos quita el sueño es nuestro hijo, Mateo. Con 35 años, tiene un empleo estable y es un joven sensato, responsable y con los pies en la tierra. Solo que, en asuntos del corazón, las cosas no cuajan. Rafael y yo nunca lo hemos apremiado, al menos no abiertamente, pero la esperanza siempre reside en nosotros. Nos encantaría verlo compartir su vida con alguien íntegro, con quien pueda edificar un futuro, alguien que nos traiga sosiego al alma a medida que envejecemos. Esa noche llegó temprano del trabajo. Su semblante, entre apocado y radiante, lo delató antes de que hablara, como si albergara una buena noticia que apenas podía contener. «Mamá, papá», exclamó al descalzarse con esa sonrisa que lo hacía parecer un niño de 5 años, «tengo pareja. Viene esta noche. Quiero que la conozcan». Se llamaba Valeria. Rafael y yo cruzamos una mirada y, sin articular palabra, ambos sonreímos. Sabíamos que era la primera vez. Mateo nunca había traído a nadie a casa. Corrí a la cocina y preparé unos cuantos platillos adicionales para la cena. Rafael rebuscó en los armarios y encontró nuestras tazas de café especiales, las que solo usamos en ocasiones señaladas. Las pulió hasta que resplandecieron como gemas. Cuando sonó el timbre, mis manos aún estaban húmedas, pero mi corazón ya se había adelantado. Abrí la puerta y junto a él había una joven que parecía perfecta, alta y elegante, con el cabello rubio recogido y un vestido verde pálido que la hacía parecer recién llegada de una mañana primaveral. Sus ojos se arrugaban al sonreír y sus hoyuelos dulcificaban su rostro. Traía un par de obsequios envueltos con esmero y cuando dijo, «Señor Gómez, señora Gómez, es un placer conocerlos», su voz era tan melodiosa y cristalina como el canto del jilguero que entona su trino fuera de nuestra ventana en el jardín. Durante la cena se mostró extremadamente considerada. Me ayudó a retirar los platos sin que se lo pidiera. Le rellenó la taza a Rafael cuando se le acabó. Hablaba lo justo y siempre con una sonrisa. Era afectuosa, atenta y fácil de apreciar. En un momento dado, le di a Rafael un ligero toque bajo la mesa, mi manera discreta de decirle, «Observa eso». Nuestro hijo por fin había elegido bien. Y sinceramente, eso fue lo que creí en aquel instante. Valeria parecía dulce, parecía considerada, el tipo de chica que sería una fortuna hallar. Solo más tarde comprenderíamos que ser dulce y considerado también puede tener un precio. Después de unas rondas de bebida, la conversación se tornó más distendida. Empezó preguntándonos por nuestros trabajos y cómo llevábamos la jubilación. Le conté que juntos Rafael y yo percibíamos algo más de $2,800 mensuales de pensión. La casa estaba completamente pagada y la vida era bastante cómoda. Fue entonces cuando lo percibí, ese brillo fugaz en sus ojos. Lo disimuló bien, pero yo lo noté. Ella sonrió y comentó, «Vaya,
parece que a ustedes les va mejor que a la mayoría de mis conocidos que aún trabajan. Luego, con el mismo tono despreocupado, inquirió, ¿así que esta vivienda es completamente suya? Mateo mencionó que es hijo único. ¿Han considerado cederla para cuando se establezca? En aquel momento creí que solo estaba charlando. Sonreí y respondí que sí, que la casa era nuestra, 4 habitaciones, 2 baños, ideal para nosotros dos. Añadí que habíamos pensado en ayudar a Mateo con un lugar llegado el momento, pero que aún no habíamos decidido nada concreto. En retrospectiva, aquello no era una charla trivial, era un sondeo. Cada una de sus palabras era un tanteo suave como la brisa, pero dirigido con precisión. Tras la cena, se fue con Mateo. Me quedé junto a la mesa, abriendo los regalos que había traído. El envoltorio era sin duda precioso, pero dentro solo un montón de chucherías bonitas, pero inútiles. Y justo en ese instante algo cambió en mí, una pequeña y silenciosa ondulación bajo la superficie, como una piedrecita arrojada a un estanque sereno, pequeña, pero inquietante. A partir de esa noche, Valeria se convirtió en una visitante asidua de nuestra casa, sobre todo los fines de semana. Nunca llegaba con las manos vacías. A veces traía una caja de bombones, a veces una cesta de frutas exóticas, una vez incluso una botella de un buen licor. Parecía elegir siempre exactamente lo que yo le había mencionado de pasada. Señora Gómez, esta es la marca de bombones que mencionó que le gustaban la última vez. Tuve que visitar 3 tiendas diferentes para encontrarlos. Señor Gómez, he oído que este licor tiene un sabor delicioso. ¿Debería probarlo? Sonreía con dulzura y hablaba con educación. Al principio me conmovió sinceramente. Parecía atenta, considerada, como si de verdad quisiera formar parte de nuestra familia. Era especialmente cariñosa conmigo. Cuando íbamos al supermercado, me tomaba del brazo. En la panadería de la esquina, me daba un masaje en los hombros y me decía: «Tiene los hombros un poco tensos últimamente, señora Gómez. Tiene que cuidarse. No se está volviendo más joven». Su tono era más tierno que el de mi propia hija, pero con el tiempo algo no encajaba. Su afecto siempre parecía estar ligado al dinero, obsequios, favores, pequeños comentarios un poco demasiado incisivos. Como aquella vez que pasamos por una boutique con un abrigo de piel en el escaparate que costaba fácilmente más de $600. Ella suspiró y dijo: «Ese color le sentaría maravillosamente, señora Gómez. Después de que Mateo y yo nos casemos, le compraré ese abrigo». O cuando un vecino estrenó un coche nuevo, lo miró y comentó: «El colega de Mateo tiene mucha suerte». Su progenitora le obsequió con un vehículo deportivo nuevo por su cumpleaños. ¡Qué considerado! Le encantaba compartir anécdotas sobre las bodas de otras personas. Mi prima se acaba de casar. La familia del novio les adquirió un chalet en el centro. Lo pagaron al contado. Incluso les regalaron un flamante coche de lujo. Mi compañera de piso en la universidad se casó con alguien adinerado. Su suegra le regaló joyas exclusivas como bienvenida y celebraron la boda en una hacienda junto al mar. Lo relataba todo con voz jovial y una sonrisa resplandeciente, pero sus ojos, esos ojos, reflejaban un anhelo inconfundible. No envidia, ni admiración, sino expectativa. No solo estaba rememorando, estaba sembrando, plantando semillas, dando indicios, trazando un plan. Como si dijera: «Estimado señor y señora Gómez, por favor, repasen estos ejemplos antes de enviar su respuesta definitiva». Rafael y yo empezamos a cuchichear sobre ello en privado. Una noche encendió un cigarrillo y se apoyó en el umbral de la cocina con el ceño fruncido. «Esa chica habla con demasiada suavidad, como si supiera lo que vas a decir antes de que lo digas». Le di una taza de té y bajé la voz. «Es dulce, sí, pero no puedo evitar sentir que no intenta acercarse, sino infiltrarse». Esa inquietud que sentí comenzó a crecer como la hierba en el rincón trasero de nuestro huerto. Al principio silenciosa, luego reptando, enroscándose y envolviéndose con más fuerza con cada visita. Y no pasó mucho tiempo antes de que ocurriera algo que demostró que no estábamos imaginando cosas. Era una tarde de sábado de esas en las que la luz del sol se derrama sobre el suelo del salón como caramelo líquido.
Valeria y Mateo estaban acurrucados en el sofá y todos charlábamos sobre la posibilidad de dar un paseo en coche el fin de semana a algún lugar pintoresco. El ambiente era ligero y distendido, simplemente otro momento familiar acogedor. Entonces se detuvo a mitad de frase, removiendo suavemente el café. Se oyó el tintineo del metal contra la porcelana, brillante y agudo. Nos miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señor y señora Gómez, comenzó, Mateo y yo llevamos un tiempo juntos. ¿Han considerado cuándo nos casaremos? Rafael y yo intercambiamos una mirada. Por supuesto, eran buenas noticias. Ambos asentimos, mostrando nuestro apoyo. Pero lo que dijo a continuación me provocó un escalofrío. Lo hemos estado discutiendo, dijo con ligereza. Y después de casarnos, definitivamente no podemos vivir con ustedes. Las parejas jóvenes necesitan su propio espacio. Eso tenía todo el sentido. Nunca esperamos que se mudaran con nosotros. Estaba a punto de decir que estaríamos encantados de ayudarlos a buscar un lugar cuando ella dirigió la conversación en una dirección muy específica. He puesto mis ojos en los apartamentos, Horizonte Azul, del centro, dijo sonriendo de nuevo. Son bastante modernos, cuentan con vigilancia permanente y los colegios cercanos son de primera. Sería perfecto para cuando tengamos hijos. Tan pronto como dijo Horizonte Azul, sentí un nudo en el pecho. Esa zona era una de las más caras de la ciudad, propiedades exclusivas con un precio acorde. Olvídate de comprar directamente, incluso cubrir la entrada sería un gran esfuerzo para nosotros. Mateo pareció igual de sorprendido. Dudó un instante y murmuró, Valeria, ese lugar podría estar un poco fuera de nuestro presupuesto. Su sonrisa se desvaneció como si se apagara una bombilla. Ella se soltó bruscamente del brazo de Mateo y se giró hacia él con voz cortante. ¿Fuera de presupuesto, Mateo? ¿Esperas que me quede en casa de tus padres después de casarnos? ¿Ese es el plan? ¿Alguna vez has pensado en darme un hogar de verdad o solo soy alguien que se adapta a tu vida cuando te conviene? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su voz destilaba orgullo herido. Parecía alguien que acababa de ser traicionado. Mateo abrió la boca desesperado por explicar, pero no le salieron las palabras. Intervine intentando apaciguar las cosas. Valeria, querida, no es que no te ayudáramos. Horizonte Azul es precioso, sí, pero esos precios son otra cosa. Si buscas un poco más lejos, como en Colinas Verdes, las casas son más nuevas, los barrios son seguros y los colegios siguen siendo excelentes. No me interesa, interrumpió con voz tranquila pero firme. No contemplo ningún otro lugar. Todos mis compañeros de trabajo obtuvieron alojamiento en el centro gracias a las familias de sus esposos cuando se casaron. No alzó la voz, no golpeó la taza ni montó en cólera, pero su forma de decir no lo soy, aguda, terminante, casi seca, fue más dura que cualquier grito. Pareció como si la luz del sol se atenuara. Miré a Mateo, sentado en silencio con la mirada fija en el suelo como un niño regañado. Luego miré a Valeria. Su expresión era despreocupada, firme, como si todo lo que había dicho no solo fuera razonable, sino que ya se había hecho esperar. Y por primera vez, una duda que nunca me había atrevido a albergar se coló en mi corazón. Esto no era una pareja resolviendo sus problemas antes del matrimonio. Era un ensayo general para una negociación financiera. Solía creer que hablar de dinero mata el romance. Ahora estoy empezando a pensar que si no hablas de dinero, es posible que ya tenga memorizadas las preguntas de seguridad de tu cuenta bancaria. Desde aquella conversación sobre el apartamento, las visitas de Valeria no cesaron, pero algo en el ambiente había cambiado. Seguía sonriendo, seguía trayendo regalitos, pero la calidez parecía calculada, ensayada y poco a poco, casi imperceptiblemente, empezó a dirigir nuestras conversaciones hacia una nueva dirección, hacia sus padres. Comenzó a compartir historias sobre su infancia con detalles vívidos y emotivos. Mis padres lo pasaron muy mal, decía con los ojos empañados, sobre todo mi papá. Empezó a trabajar en un taller de soldadura a los 20 años. Tiene las manos llenas de cicatrices. Nunca se permitió ir al dentista solo para pagarme los estudios.
Y mi mamá ha estado enferma casi toda su vida, medicada, entrando y saliendo del hospital. Mi papá tuvo que ser padre y madre a la vez y nunca se quejó. Contaba estas historias con la voz entrecortada, secándose las comisuras de los ojos con un pañuelo. Y de verdad, Rafael y yo nos conmovimos. Nosotros también conocíamos las dificultades y escuchar cuánto respetaba a sus padres nos emocionó profundamente. Pero con el tiempo, comencé a notar un patrón. Su devoción a sus padres, aunque admirable, no se debía solo a la gratitud. Empezó a parecer que nos estaba preparando. No nos pedía ayuda directamente, sino que nos inculcaba la idea de que apoyar a su familia también formaría parte de nuestro futuro. Todas las historias de lucha terminaban igual: Mateo y yo nos aseguraremos de que estén bien cuidados. Ya han sufrido bastante. Fue sutil, pero la implicación estaba ahí. No solo compartía, estaba reclutando aliados para su causa. El momento que realmente me sacudió fue el cumpleaños de Rafael. Mateo la trajo a cenar. Habíamos preparado un menú completo: cordero asado, guarniciones e incluso un pastel casero. El ambiente era cálido y relajado. A mitad de la comida, Valeria levantó su copa y sonrió con dulzura. Señor Gómez, señora Gómez, dijo, feliz cumpleaños. Les deseo salud y dicha. Ambos han laborado muy duro y sus ingresos de jubilación son muy generosos. Ojalá, cuando sea posible, puedan asistirnos a Mateo y a mí a comenzar nuestro pequeño hogar e incluso quizás echar una mano a mis padres. Han hecho tanto por mí, simplemente no puedo dejarlos atrás. Lo dijo como si fuera una broma. Su voz era suave y su expresión dulce, pero sus ojos nos observaban atentamente. Rafael rió levemente, alzando su copa de vino, pero la vi detenerse una fracción de segundo en el aire. Mateo miró su plato en silencio. Sabía que lo que ella decía no estaba bien, pero no se atrevió a decirlo. En mi interior sentí una sacudida como si alguien hubiera alterado el ritmo de mi corazón. Es hermoso cuando un hijo desea cuidar de sus padres, pero esperar que tus futuros suegros paguen la cuenta y endulzarlo como si no fuera gran cosa, eso no es devoción, es chantaje emocional. Me mordí la lengua. Era el cumpleaños de Rafael y no quería estropear la noche, pero se me cayó el alma a los pies. Cuando insistió en un apartamento en el centro, pensé que tenía gustos caros, pero ahora empezaba a ver algo más. No se trataba de gustos, se trataba de estrategia. Y efectivamente, unos días después volvieron. Terminó la cena y Valeria se recostó en el sofá tomando té. Sacó su teléfono y dejó escapar un suspiro dramático. Uf, el traslado me está matando. La oficina está muy lejos y con el metro y el autobús es demasiado. Y tengo que estar presentable para las reuniones matutinas. Maquillaje, peinado, es agotador. Intentando charlar un poco, asentí. Sí, el traslado puede ser duro. Ella se apresuró a responder. Exactamente. Por eso le dije a Mateo, necesitaremos un segundo coche cuando nos casemos. Algo espacioso, quizás un vehículo utilitario. Nos facilitará el trabajo, los viajes de fin de semana serán más divertidos y cuando tengamos hijos será perfecto para recogerlos del colegio. Todo parecía bastante razonable, práctico incluso. Le pregunté, ¿has visto alguna opción? ¿Tienes un presupuesto en mente? Mateo abrió la boca, pero Valeria lo interrumpió antes de que pudiera hablar. De hecho, encontré uno que me encanta, un todoterreno de lujo. No es muy costoso, asciende a unos $45,000 después de impuestos y tasas. Es seguro para una mujer conducir y el espacio marcaría una gran diferencia en nuestra vida diaria. Rafael y yo nos miramos a los ojos y yo sabía que él pensaba lo mismo que yo. ¿Se trata realmente de funcionalidad o de ostentación? Estaba a punto de indagar más a fondo cuando ella soltó el verdadero as bajo la manga. Con una sonrisa dulce nos miró fijamente. Quizás necesitemos un poco de ayuda con el vehículo. ¿Saben? Mis padres no tienen muchos ahorros y apenas estoy comenzando mi carrera. Pero si ustedes ayudaran a cubrirlo como regalo de bodas, demostrarían cuánto nos apoyan. ¿Nos apoyan? Me reí silenciosa y amargamente para mis adentros. No sugería un regalo.
Era una factura con nuestros nombres escritos a lápiz al pie. Quería el barrio más caro. Quería un coche que valiera $45,000. Y ahora también quería que ayudáramos a mantener a sus padres. Las palabras de Valeria fueron dulces. Su voz amable nos llamó señor y señora Gómez con un encanto exquisito. Pero cuando nos miró solo vi a alguien evaluando nuestro patrimonio. Ella no intentaba unirse a una familia. Ella intentaba adquirir nuestra libertad financiera con nuestra propia chequera. Miré a Mateo. Estaba mirando al suelo con el rostro atrapado en una mezcla de confusión y frustración silenciosa, como si estuviera dividido entre dos definiciones imposibles, lo que significa amar a alguien y lo que significa ser responsable de esa persona. Ese fue el momento en que lo supe. Ya no podía permanecer en silencio por más tiempo. La boda ni siquiera se había celebrado y ya estaba intentando vincular nuestra jubilación a su estilo de vida. Quería que financiáramos su futuro, cubriéramos la vejez de sus padres y lo envolviéramos todo con lazos como si fuera un generoso plan familiar. No se trataba de construir un matrimonio, se trataba de conseguir un patrocinador financiero a largo plazo con beneficios adicionales. Esa noche me senté sola en nuestra habitación, acurrucada en el sillón junto a la ventana. Ni siquiera encendí la luz. Simplemente miré fijamente la oscuridad, sintiendo su peso a mi alrededor. Sabía lo que tenía que hacer. Era hora de hablar con mi hijo. Ese fin de semana le pedí que pasara por el estudio. Cerré la puerta tras nosotros, sin distracciones, sin rodeos educados, solo el tipo de conversación honesta que no deja lugar a disimulos. La luz del estudio era suave y cálida. Le serví una taza de su café favorito, el tostado con caramelo que solía tomar en la universidad. Sonrió levemente cuando se lo di. Mantuve la voz firme. Mateo, te he notado agotado últimamente. Planear una boda no es poca cosa. Es mucha presión, ¿verdad? Suspiró y se recostó en la silla, presionándose las sienes con los dedos. Sí, Valeria tiene muchas expectativas. No lo edulcoré. No son solo expectativas, son irrazonables. Quiere un apartamento en el centro, un vehículo de $45,000 y espera que lo paguemos todo. Lo miré a los ojos con un tono tranquilo pero firme. Mateo, no es que no estemos dispuestos a ayudar. Si hubieras encontrado a alguien que de verdad quisiera construir una vida contigo, alguien que te quisiera tal como eres, con gusto te daríamos regalos de bodas y te ayudaríamos en lo que pudiéramos. Pero lo que pide no es solo más de lo que podemos permitirnos, es más de lo que deberíamos dar. Hice una pausa y luego dije claramente cada palabra con intención. No creo que te quiera. Creo que ama la vida que tú, tu padre y yo podemos darle, sobre todo nuestros ahorros para la jubilación. Su expresión cambió al instante. Levantó la cabeza de golpe con una mirada súbitamente cautelosa y dolida. Mamá, ¿cómo puedes decir eso de ella?, dijo con voz tensa. Valeria no es así. Solo quiere sentirse segura. Su familia no tenía mucho. Querer una vida mejor no debería convertirla en una mala persona. Respiré hondo, pero algo afilado se quedó atrapado dentro de mí. Tiene derecho a desear una buena vida, Mateo, pero su forma de hacerlo está mal. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en tu estrés? ¿En la vida que tu padre y yo hemos trabajado tanto para construir? Sigue usando las bodas de otros como referencia. Exige casas, coches, manutención para sus padres. No está planeando un futuro contigo, está haciendo una cuenta. Abrió la boca para defenderla de nuevo. Es brusca, sí, pero ha sido buena conmigo y con ustedes. Lo interrumpí. Es amable con nosotros porque quiere que digamos que sí. Señalé la pila de billetes y la calculadora sobre la mesa. Piénsalo. No ha estado siempre investigando cuánto hemos ahorrado. No termina cada conversación con un recordatorio de lo mucho que trabajaron sus padres y de lo mucho que quiere compensarlos. Mateo, sé que la amas, lo entiendo, pero amar no significa perder el sentido común. Bajó la mirada de nuevo en silencio. Podía verlo en sus hombros, cómo se hundían bajo el peso de lo que no quería admitir.
Estaba dividido, atrapado entre lo que esperaba que fuera cierto y lo que empezaba a temer que pudiera ser real. Mi voz se suavizó. Extendí la mano y la puse sobre la suya. No te pido que tomes una decisión esta noche. Solo te pido que abras los ojos, que la veas de verdad. Pregúntate, ¿te ama a ti como persona o está enamorada de todo lo que traes? Y en cuanto a tu padre y a mí, ¿está agradecida por nosotros o solo calcula cuánto valemos? Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la taza de café. No habló, pero me di cuenta de que en algún lugar muy profundo de su interior algo había cambiado. Esa conversación no cambió nada de la noche a la mañana. Mateo terminó su café en silencio. No volvió a defenderla, pero aún podía ver hacia dónde se inclinaba su corazón. Había un destello de vacilación en sus ojos cuando me miró, como si estuviera atrapado entre lo que sentía y lo que empezaba a sospechar. Y tal vez, solo tal vez, tenía miedo de mirar demasiado de cerca. Sabía que no debía presionar. No se puede convencer a alguien de que deje de amar. No cuando aún lo ama. Tiene que verlo con sus propios ojos, vivirlo, sentir las grietas que se forman bajo sus pies. Solo así despertará de verdad. Esa noche Rafael y yo volvimos a hablarlo. Él se sentó en silencio bajo la suave luz de la lámpara del salón, escuchando cada palabra. Cuando terminé, al principio no dijo nada, solo miraba el reloj de pared cuyo segundero marcaba el ritmo sin cesar en medio del silencio. Luego apagó el cigarrillo con un gesto brusco y dijo en voz baja, «No puede permitir que nos presione así. Encontraré un momento para hablar con Mateo yo mismo». No sé qué dijeron exactamente padre e hijo. Tuvieron su conversación a puerta cerrada y ninguno dio detalles. Pero pude sentir el cambio. Mateo se volvió más callado, más retraído. En la cena picoteaba la comida con la mirada perdida y la mandíbula apretada, como si quisiera decir algo, pero no se animara. Sabía que las semillas ya estaban plantadas. Las palabras que dije ese día y lo que Rafael añadió después se habían asentado en su interior. Aún no habían florecido, pero estaban ahí, esperando, creciendo. Valeria debió haberlo sentido también. Ella no retrocedió. De hecho, redobló la apuesta y no mucho después jugó su carta más importante hasta el momento. Involucró a sus padres en el asunto. Le dijo a Mateo que ya era hora. Hora de que ambos padres se reunieran para discutir formalmente los planes de la boda. Tan pronto como Mateo lo mencionó, sentí un nudo en el pecho. No era solo una cena para hablar de flores y lugares. Lo presentía, iba a ser una negociación, no una celebración, una reunión para definir los límites, definir las expectativas y tal vez, solo tal vez, ajustar cuentas. Porque cuando alguien como Valeria dice, hablemos de la boda, lo que realmente quiere decir es, hablemos de lo que tu familia está dispuesta a pagar. Y tuve la sensación de que fuera lo que fuese lo que había planeado para esta reunión familiar, su lista de deseos quedaría clarísima. La reunión se programó en un restaurante familiar a las afueras del pueblo, tranquilo, informal, de esos lugares con manteles de cuadros y fotos enmarcadas de antiguas casonas en las paredes. Habíamos reservado una mesa al fondo con la esperanza de encontrar un ambiente tranquilo donde pudiéramos hablar, de todo como adultos. Era una tarde hermosa, de esas en las que la luz del sol se filtra por las ventanas a la perfección, pero no podía quitarme ese peso del pecho. Sentía una opresión silenciosa sobre el corazón. Rafael y yo llegamos temprano. Nos sentamos en silencio bebiendo agua fría, intercambiando miradas de vez en cuando, sabiendo perfectamente que no iba a ser una reunión amistosa. Era una negociación simple y llanamente. Y no solo íbamos a conocer a sus padres, estábamos a punto de ser evaluados. Mateo entró sosteniendo la mano de Valeria, seguido por sus padres. Su madre llevaba un vestido fucsia demasiado llamativo y ajustado, con el cabello cardado en una nube voluminosa. Sonreía con afecto, pero su mirada era penetrante, escrutándolo todo, calculadora. Su padre la seguía un paso atrás, silencioso, encorvado, con una chaqueta descolorida, jugueteando con un cigarrillo apagado entre los dedos. Asintió una vez a modo de saludo, sin apenas mirarnos a los ojos. Nos sentamos. El camarero se acercó, trajo los menús y agua.
Apenas habían intercambiado algunas palabras amables cuando la madre de Valeria intervino de inmediato con voz alegre y vivaz, pero con un tono que era todo menos informal. «Ay, Valeria siempre ha sido una chica tan buena», dijo con entusiasmo. «Inteligente, trabajadora, nunca nos dio un problema. Le va de maravilla en el trabajo. Su jefe la adora. La verdad es que no le han faltado admiradores a lo largo de los años, pero solo tenía los ojos puestos en Mateo. Es el destino, ¿no?» Rafael y yo esbozamos una sonrisa educada y asentimos, pero el tono era claro. No era un halago, era el preludio de una factura. Efectivamente, su voz cambió, suavizándose con una repentina nostalgia. «No venimos de mucho. Trabajo en la caja registradora de una tienda, de pie 10 horas al día. Su padre trabajaba en un depósito, moviendo bultos pesados hasta que le fallaba la espalda. Ahorramos para que Valeria pudiera ir a la universidad. Nunca le faltó de nada. Se secó la esquina del ojo con un pañuelo de papel, pero no vi ninguna lágrima. Todo lo que deseamos», continuó, «es que su vida sea más sencilla ahora. Ha trabajado muy duro. Se merece un descanso, un porvenir más fácil». Dijo más fácil 2 veces. Sonó a bendición, pero me cayó como un estado de cuenta. Fue entonces cuando su esposo intervino, tosiendo un par de veces antes de intervenir en el momento justo. «No pedimos gran cosa», dijo. «No necesitamos nada especial, solo queremos que estén sólidos, ¿sabes? He tenido muchos problemas de salud estos últimos años y, bueno, no nos estamos volviendo más jóvenes. Planificar la jubilación se está convirtiendo en una prioridad». Lo dijo con naturalidad, incluso con ligereza, pero cada palabra le impactó como una mecha de combustión lenta. Cuando dijo planificación de la jubilación, no se dirigía a su esposa. Miraba directamente a Mateo. No podría haber sido más obvio si lo hubiera dibujado en una pizarra. «Tú también serás responsable de nosotros». Rafael y yo nos sentamos frente a ellos, todavía sonriendo, todavía actuando, pero por dentro estaba furioso porque esto no era una cena familiar, era una presentación, una transacción y nosotros éramos los supuestos inversores. Mientras tanto, Valeria interpretó su papel a la perfección, rellenando el agua de su madre y sirviéndole a su padre porciones adicionales con una mano suave en el hombro. Era la viva imagen de la devoción filial, pero lo vi. La sonrisita que se dibujaba en la comisura de sus labios, la que intentaba disimular, pero no podía reprimir. No era calidez, era certeza, como si creyera que el trato ya estaba cerrado. Esa comida fue un borrón. La comida estaba buena, abundante, pero apenas toqué el plato. Todo sabía a polvo. Tan pronto como salimos del estacionamiento, Valeria explotó. «¿Qué fue eso?», espetó, girándose en su asiento para fulminar a Mateo con la mirada. «Tus padres no dijeron nada coherente en todo este tiempo». Mi madre se desahogó y ellos solo se quedaron ahí sentados sonriendo como muñecos. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Acaso se creen demasiado importantes para nosotros? Mateo, nervioso, intentó calmarla. Valeria, por favor, no es así. Mis padres solo. Simplemente no quieren gastar dinero, ¿verdad?, interrumpió ella con la voz alzada, afilada como un puñal. No quieren comprar un apartamento en el centro. Siguen posponiendo lo del coche y ahora ni siquiera reconocen la jubilación de mis padres. Mateo, ¿en serio quieres casarte conmigo o no? El aire dentro del coche se volvió denso y en ese momento ya no se trataba de un condominio o de un auto o de quién pagaba qué, se trataba de dominio. El pobre Mateo parecía un hombre en medio de una tempestad, intentando convencerse de que era solo una brisa pasajera. Después de esa cena, la campaña de presión emocional de Valeria se intensificó, día a día más potente, más implacable. Ella comenzó a bombardear a Mateo con un flujo constante de argumentos cargados de culpa, envolviendo sus demandas en el lenguaje del deber y la devoción. «Cuidar de mis padres es nuestra obligación», le dijo. «Trabajaron toda su vida, lo sacrificaron todo por mí. Ahora serás como un hijo para ellos. No puedes darle la espalda a la familia». Pero no se detuvo allí. Ella empezó a mencionar cifras.
He estado pensando, dijo una noche con una sonrisa suave y calculadora. $1,200 al mes para mis padres es justo. Comida, medicinas, facturas, todo suma. Y con los precios subiendo cada año, siempre podemos ajustarlo más adelante. Mateo no dijo mucho cuando ella lo mencionó por primera vez, pero algo cambió en él después de eso. Su ánimo se apagó. La luz que antes habitaba en sus ojos, la sonrisa fácil, la chispa en su voz se estaba extinguiendo. Ahora caminaba con el ceño fruncido. A la hora de comer apenas hablaba, moviendo la comida como si ni siquiera la probara. Y cuando nos miraba a Rafael y a mí, siempre lo hacía con vacilación, como si se guardara algo. Lo vimos. Vimos a nuestro hijo, el mismo joven que iluminaba todas las habitaciones, hundirse cada vez más en un mar de emociones, asfixiándose lentamente bajo la definición de amor y obligación de otra persona. Me rompió el corazón. No era solo una mujer con expectativas, era manipulación. Poco a poco lo estaba transformando, redefiniendo el amor como sacrificio, convenciéndolo de que cuidar significaba pagar y pagar significaba demostrar su valía. Y yo lo sabía. Ya no podíamos quedarnos sentados mirando. Algunas lecciones no se pueden enseñar con palabras. Algunas verdades hay que verlas para creerlas. Era hora de descubrir la verdad, dejarla al descubierto, que Mateo lo viera por sí mismo. ¿Valeria realmente estaba construyendo un futuro con él o simplemente estaba asegurándose un futuro gracias a él? No quería destrozarlos, pero no estaba dispuesta a permitir que mi hijo se convirtiera en la billetera abierta de otra persona, sonriendo durante toda una vida de silencioso arrepentimiento. Así que tomé una determinación, iba a conseguir pruebas, no para mí ni para Rafael, para Mateo, de modo que cuando la verdad finalmente llamara a su puerta, no tendría más opción que abrirla. A veces la verdad no llega de golpe. Se cuela en una tarde cualquiera, escondida en los momentos de tranquilidad que menos esperas. Era un sábado apacible, de esos con el canto de los pájaros y el sol filtrándose suavemente entre las cortinas. Yo había salido un momento a recoger unos documentos del banco. Valeria se quedó acurrucada en el sofá viendo la televisión. Yo estaba en la terraza cuidando mis geranios cuando oí su voz baja, cautelosa, como si no quisiera que la oyeran. Pero la puerta de la terraza estaba abierta y el salón no estaba lejos. Ella estaba hablando por teléfono con su madre. Me quedé paralizado con la regadera todavía en la mano e instintivamente tomé mi teléfono, tocando silenciosamente el botón de grabación. Su tono estaba impregnado de satisfacción, mezclado con la irritación justa para parecer real. «Mamá, deja de apurarme». «Todo va viento en popa», dijo lo suficientemente alto como para que la oyera. «Ya revisé sus finanzas. Sus padres ganan varios miles al mes de sus pensiones. La casa está totalmente pagada, sin deudas. Mateo, ya sabes cómo es, tierno, fácil de llevar. Solo necesito hacer un pequeño puchero y se rinde». Ella soltó una risa suave. «Lo de la casa y el coche va bien. Haré que lo traiga con sus padres cuando le parezca. Y tú y papá, tranquilos. Lo arreglaremos. La vivienda, el plan de jubilación, todo eso lo planeamos nosotros también. Deja que me encargue yo». Entonces su tono cambió. «Su madre está en la terraza. Te llamo luego». En cuanto colgó, la televisión resonó con un anuncio de comida rápida, inundando la habitación con ruido artificial. Pero sus palabras aún resonaban en mis oídos, nítidas como cristales rotos. El sol seguía brillando, pero no sentía nada. Tenía las manos frías y la respiración se me cortaba bajo las costillas. Ella no estaba aquí para construir una vida con mi hijo. Estaba aquí para administrarnos. Cada detalle coreografiado, cada palabra calculada. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad, viendo cómo el agua se desbordaba de la maceta hasta que la tierra se volvió oscura y pesada. Luego lentamente volví dentro. Le sonreí. Le pregunté si quería té, como si nada hubiera pasado. ¿Por qué no? No era el momento todavía, no. Necesitaba algo más. No solo palabras que él pudiera descartar como me malinterpretaste o la malinterpretaste.
Necesitaba algo que no pudiera apartar la mirada, algo innegable. Y como si fuera una señal, me lo dio. Durante los siguientes días lo intensificó todo. Empezó a llevar a Mateo a más visitas a inmuebles de lujo en el centro, concertando citas para pruebas de conducción en concesionarios de vehículos de alta gama. Cada vez que volvían, les hablaba con entusiasmo de las funciones de las casas inteligentes y los cómodos asientos de piel, de las comunidades ideales para familias y de los sistemas avanzados de climatización, como si nos estuviera presentando el plan de una vida que se suponía que debíamos cofinanciar. Luego vino el acto final. Una noche llegó con una carpeta en la mano y aire profesional. Se sentó en el centro del sofá con las piernas cruzadas y expresión serena y colocó la carpeta con cuidado sobre la mesa de centro, como si estuviera a punto de presentar una estrategia para una junta directiva. Señor y señora Gómez, Mateo, comenzó con voz serena y el rostro radiante de aplomo. Esto no es una imposición, son solo una serie de sugerencias, una planificación inicial para evitar malentendidos o presiones financieras en el futuro. Sentí un vuelco en el estómago. Rafael frunció el ceño tan fuertemente que pensé que no volvería a relajarse. La primera página, plan de vivienda. Me propuso que la ayudáramos con el anticipo de un apartamento en un nuevo desarrollo de lujo en el centro. Solicitaremos la hipoteca conjuntamente a nombre de ambos, explicó, pero si me apoyan desde el principio, la carga se aliviaría mucho. Es más seguro cuando el título de propiedad nos incluye a ambos. Página 2. Adquisición de vehículos. Recomendó comprar una camioneta nueva antes de la boda, específicamente a su nombre. Mateo me ayudará con la financiación, ya que puedo obtener un descuento para empleados a través de la aseguradora de mi empresa. Ahorra dinero en general, sonrió. Casi me reí, pero no lo hice. Página 3. Presupuesto familiar mensual. El salario de Mateo se destinará en un 75% a una cuenta compartida que yo administraré. Llevo un seguimiento muy preciso de los gastos, así que creo que esto hará que nuestros desembolsos sean más eficientes. Luego vino la página 4, propuesta de apoyo a los padres. Mis padres no tienen prestaciones de jubilación, escribió. Su empleo siempre fue irregular, así que acordamos ofrecerles una asignación de unos $900 al mes para gastos de subsistencia. Mateo y yo compartiremos el costo, pero cualquier ayuda tuya sería muy valiosa. Y por último, una sección denominada Consideraciones adicionales. Considerando los gastos futuros como el cuidado de los niños, la atención médica y la educación, le sugerimos que considere establecer un fondo fiduciario familiar o potencialmente actualizar la designación de beneficiarios como un gesto de respaldo a largo plazo y seguridad compartida. Cada frase era cortés, el tono cálido, pero el contenido fríamente transaccional. Cada línea representaba un signo de dólar. Cerré la carpeta con las manos empapadas de sudor. No se trataba de un plan financiero, era una estrategia de adquisición, un contrato cuidadosamente disimulado para convertir el afecto en financiación, a los suegros en patrocinadores y al matrimonio en fusión. Miré hacia arriba. El rostro de Mateo estaba pálido. Miraba las páginas como si fueran a incendiarse en sus manos. Sus dedos se clavaban en el borde de la carpeta con los nudillos blancos, como si no supiera si romperla o arrojarla al otro lado de la habitación. La habitación se sumió en un silencio tan profundo que ni siquiera el televisor pudo romperlo. Un programa de telerrealidad sonaba de fondo, voces riendo, vitoreando, celebrando triunfos superficiales, mientras nuestra casa permanecía congelada, sin aliento. Y lo supe. Esto era todo. El telón finalmente se había alzado. El acto final había comenzado y era hora de ver si mi hijo elegiría el amor o se daría cuenta de su costo. Esa noche, el aire en el salón parecía haberse congelado. Mateo miró fijamente la propuesta financiera y de estilo de vida postmatrimonial de Valeria con el rostro entre sorprendido e incrédulo. Sus dedos aún aferraban el borde del papel con los nudillos blancos, como si soltarlo pudiera hacer que todo pareciera real. Pero no le salieron las palabras. Valeria, por otro lado, no parecía en lo más mínimo nerviosa. Soltó una risa suave, ligera, casi afectuosa y dijo: «Mateo, no dejes que la estructura te asuste.
Sé que esto puede parecer un poco intenso, sobre todo para tus padres, pero no se trata de imposiciones. Es simplemente comunicación responsable para que todos sepan qué esperar. Luego se volvió hacia mí, su voz suave, su postura elegante, su sonrisa delicadamente medida. Señora Gómez, siento un gran respeto por usted y su esposo. Decidí esto no para provocar un conflicto, sino para evitarlo. No se trata de dinero, sino de tranquilidad. A primera vista, todo sonaba muy razonable. Su tono era sereno, su maquillaje impecable, su expresión sincera. Para un extraño habría parecido la imagen misma de la madurez y las buenas intenciones. Mateo la miró a ella y luego a mí con los labios separados. Mamá, dijo en voz baja y vacilante, sé que esto no se siente bien, pero Valeria es buena persona. De verdad que lo es. Solo que a veces es un poco demasiado directa. Eso es todo. No respondí. Solo lo miré a mi hijo con una quietud que parecía de piedra. El fuego dentro de mí que antes ardía lentamente ahora era ceniza, frío, pesado y silencioso. Rafael estaba sentado cerca, con el ceño fruncido y en silencio. Mateo insistió. Solo queremos una vida estable. Eso es todo. Sé que tú y papá están preocupados, pero necesito que confíen en mí. Quiero estar con ella. Solo necesito que me apoyen. Apoyo. Esa palabra cayó como un alfiler en el pecho. Apoyo. Como si no hubiéramos estado haciendo exactamente eso todos los días de su vida, desde sus primeros llantos en la noche hasta las fiebres que nos mantuvieron despiertos hasta el amanecer. Desde reescribir ensayos universitarios después de cada rechazo hasta sentarme afuera de su oficina durante su primer desamor, esperando en el frío solo para darle una taza de café y recordarle que no estaba solo. Le dimos nuestros días, nuestras noches, nuestros huesos, nuestro aliento y ahora todo se reducía a ¿no me apoyas? Tomé la carpeta, la cerré con cuidado y la deslicé de nuevo sobre la mesa hacia él. Mi voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Mateo, si eso es lo que has decidido, adelante, inténtalo. Si quieres casarte con ella, no te lo impediremos, pero a partir de ahora tendrás que aprender a responsabilizarte de tus decisiones. Se quedó paralizado, con los ojos abiertos. No se lo esperaba. Quizás esperaba otra discusión, quizás lágrimas, pero no esto. Abrió la boca como para responder, pero no le salieron las palabras. Me puse de pie, recogí las tazas de té de la mesa y caminé hacia la cocina. Mi voz al volver a hablar era monótona, definitiva. No hace falta que te quedes a cenar. No teníamos previsto recibir visitas y no estamos de humor para recibirlas. La expresión de Valeria vaciló solo por un segundo. Aún así, se levantó y le pasó el brazo a Mateo. Vamos, dijo. La puerta se cerró tras ellos con un clic apagado y entonces quedamos solo Rafael y yo, sentados en el silencio que dejaron atrás. Me hundí lentamente en el sofá, agarrando el asa de mi taza de té con tanta fuerza que las venas de mi mano se marcaron. Rafael tomó la taza de mis manos y la dejó a un lado. Luego puso suavemente una mano sobre mi hombro. No dejes que te consuma, dijo. A veces dejarlos caer contra la pared es la única forma en que aprenden. Asentí, pero no hablé. No esa noche, tampoco a la mañana siguiente. Después de esa noche no llamé a Mateo, no le envié ningún mensaje. No le pregunté dónde estaba ni qué estaba pensando. No mencioné su nombre en la mesa. Fue como cerrar una ventana en medio de una tormenta. Deja que el viento aúlle ahí fuera por un rato. Déjalo pararse allí y sentir cómo es. Para finalmente ver quién sostenía el paraguas todo el tiempo. Después de esa noche, la casa quedó más silenciosa que nunca. Rafael todavía pasaba las mañanas podando ramas en el patio trasero. Yo me mantenía ocupada cocinando, limpiando, doblando la ropa, pero nunca mencionamos a Mateo, nunca mencionamos a Valeria. Era como si el calor hubiera desaparecido de las habitaciones, reemplazado por una fina capa de polvo invisible. Sin decirlo en voz alta, llegamos a un acuerdo silencioso. Ninguna interferencia, ningún compromiso. Mateo me enviaba mensajes de texto de vez en cuando, cortos, como ¿cómo estás?
Oh, espero que te sientas mejor de la espalda. Yo respondía con respuestas lentas de una sola palabra. Bien. De acuerdo. Sin más preguntas. No le pregunté cómo estaba. No le pregunté si había cambiado de opinión. Sin peleas ni dramas, solo una retirada silenciosa y constante. Pasó un par de veces por aquí, recogiendo algunas cosas que había dejado, como si intentara aferrarse a algo sin nombrarlo. Le preparé un plato de sopa, pero no dije mucho. Se quedó solo un rato. No mencionó a Valeria ni una sola vez, pero pude ver la tormenta detrás de sus ojos. Se estaba desmoronando, atrapado entre la lealtad que quería dar y la verdad que no quería enfrentar. Y no me quedé de brazos cruzados. Esa llamada que escuché desde la terraza la había grabado en silencio, con claridad. No la confronté, no se la envié a Mateo, simplemente esperé. Pero luego algo más se abrió camino hacia mí. Una noche, mientras navegaba por Internet, apareció en mi pantalla una publicación cercana, algo sobre una urbanización de lujo en pleno centro. Hice clic por curiosidad. La foto mostraba a Valeria de pie en una elegante vivienda modelo, vestida con un traje a medida, sosteniendo una taza de café con una sonrisa de satisfacción. Su pie de foto decía: ¿quién dice que se necesita una cuna de oro para vivir bien? Yo nunca juego para perder. Entré en su perfil. No era su perfil público, sino privado, claramente para amigos cercanos, no para familiares, no para Mateo. Los comentarios me revolvieron el estómago. ¿Otro patrocinador, eh? Vaya, ¿quién pagó por esta vista? Tienes que enseñarnos cómo conseguir que un hombre entregue su cartera así. Y la respuesta de Valeria: trabajo ligero. Ajustalos bien y envuélvelos bien. Mis manos temblaban. Más tarde contacté con una vieja amiga, la hija de mi excompañera Carmen. Acababa de graduarse de Derecho y estaba haciendo prácticas en una firma privada de consultoría de herencias y patrimonios. Me senté a tomar un café con ella y le expliqué todo con cuidado y calma. Sin dramas, solo la verdad. Después de escucharla, Lucía aceptó ayudarme a tenderle una trampa. Se haría pasar por una asesora financiera externa, supuestamente contratada por la empresa de Mateo para ofrecer servicios de planificación patrimonial prematrimonial. Con el pretexto de una futura consulta sobre patrimonio conjunto, invitaría a Valeria a una primera entrevista. Y Valeria mordió el anzuelo. Quedamos en una mesa tranquila en un rincón de un café del centro. Lucía había preparado una grabación discreta y una lista de preguntas cuidadosamente elaborada para que Valeria se abriera paso a la verdad. Hablemos un poco sobre las finanzas después del matrimonio, empezó Lucía. ¿Tienes alguna expectativa sobre la gestión de activos? Valeria mantuvo su habitual actitud refinada, con una leve sonrisa. Bueno, se me dan bastante bien los números. Probablemente me encargaré de la mayor parte del presupuesto y los gastos mensuales, aunque obviamente Mateo y yo tomaríamos juntos las decisiones importantes. Lucía asintió y luego se acercó con suavidad. ¿Y qué papel imaginas que desempeñarán sus padres en tu vida financiera como pareja? Valeria hizo una breve pausa antes de soltar una risita despreocupada. Ellos, idealmente, ayudarían con el anticipo de una casa. Quizás también para un coche. Más adelante, supongo que contribuirían al fondo de educación de un futuro hijo o algo así. Es lo justo. Entonces llegó la verdadera prueba. Lucía preguntó con ligereza: ¿consideraría su dinero como parte de vuestro futuro patrimonio compartido? Esta vez el tono de Valeria se relajó aún más, casi mareado. Seamos francas, dijo, a la gente le caigo bien. Si se les trata bien, no se guardan nada. Ya le dije a Mateo que sería inteligente poner su casa, su coche, incluso cualquier herencia a nuestro nombre cuanto antes. Por si acaso pasa algo, no queremos cabos sueltos. Tomó un sorbo de café y añadió con una risita: la verdad es que tengo un poco de prisa. Su madre siempre haciéndose la dulce, pero es astuta. Necesito irme antes de que tome decisiones que no pueda deshacer. Cuando Lucía me envió el archivo de audio, me senté en la mesa de la cocina, medio leyendo correos electrónicos, medio tratando de evitar que la bilis subiera a mi garganta.
Ella confirmó cada sospecha que habíamos tenido, cada corazonada, cada presentimiento visceral, con valentía, con orgullo. Nunca vio a Mateo como un compañero, lo veía como un medio. Nunca quiso unirse a nuestra familia. Quería conquistarla, no con amor ni con paciencia, sino con estrategia y rapidez. No le mostré la grabación a Mateo de inmediato. Esperé. Porque este momento, este tipo de verdad, solo funciona cuando alguien está listo para enfrentarla. Resulta que no tuve que esperar mucho. Unos días después llamó. Su voz era más baja de lo habitual, más lenta. Se oían las olas agitándose bajo ella. «Mamá», dijo, «¿puedo ir a tu casa? Creo que tenemos que hablar». Le dije que sí, sin hacer preguntas. Después de cenar, lo llevé al salón y puse la grabación. Nada más, sin preámbulos, solo el sonido de su prometida sonriendo, tomando café y desentrañando todos nuestros miedos. Mientras las palabras llenaban el aire, vi cómo palidecía. Apretó la mandíbula. Sus manos, apoyadas en las rodillas, se apretaron hasta formar puños, hasta que sus nudillos palidecieron. «Valeria», susurró con la voz quebrada. ¿De verdad dijo todo eso? Sí, lo dijo, respondí, tranquila y serena. Y tú estuviste a punto de entregarle tu futuro, el legado de nuestra familia, cada gramo de confianza que tu padre y yo pasamos décadas construyendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero luchó para evitar que se le cayeran. Me equivoqué, mamá, dijo en voz baja. Estaba tan desesperado por demostrar que podía con el amor que no me di cuenta de que no era amor en absoluto. Pensé que si le daba más, se sentiría segura, pero lo único que hice fue perderme. No le retorcí el cuchillo. No lo regañé ni le dije «te lo advertí». Simplemente extendí la mano y la puse sobre su hombro, firme y cálida, porque a veces lo único más pesado que un corazón roto es el peso de finalmente ver a alguien como realmente es. Al día siguiente, Mateo tomó una decisión. Él terminó la relación. Miró a Valeria a los ojos y dijo con una voz firme como una roca: «No eres digna de todo lo que mi madre ha hecho por mí». Lo intentó todo, lágrimas, súplicas, promesas. Lloró por la incomprensión. Afirmó que nunca tuvo malas intenciones. Le rogó que recordara los buenos momentos, pero él no se inmutó ni una sola vez. Entonces sus padres intervinieron. La pareja educada y sonriente del restaurante desapareció. Llamaron a Mateo directamente, sin rodeos. Esta vez su tono era cortante, acusador. «¿No tienes ningún sentido de la responsabilidad?», espetó su padre. «Hiciste una promesa», añadió su madre con la voz cargada de una amenaza implícita. Las parejas jóvenes pelean, es normal, pero lo que realmente duele es cuando decepcionas a la generación anterior. Probaron la vergüenza, probaron la presión, probaron la culpa, pero Mateo no cedió. Por primera vez, no puso excusas, no intentó facilitarle las cosas a nadie. Simplemente terminó la llamada y bloqueó sus números sin dudarlo. El niño que una vez cuestionaba cada decisión y que se encogía para que los demás se sintieran cómodos ya no estaba. En su lugar, estaba un hombre que había visto la verdad y había elegido permanecer fiel a ella. Más tarde esa noche, regresó a casa. No a recoger cosas, no a mantener la paz, sino a estar en casa. Entró en el salón y sacó el viejo álbum de fotos. Ese que no se había atrevido a mirar en años. Se sentó en el sofá y pasó las páginas lentamente, una y otra vez. Sin prisa. Sin llorar. Solo recordando. Fotos de rodillas raspadas y sonrisas torcidas, pasteles de cumpleaños deformes hechos con amor. Acampadas y pizza a altas horas de la noche, pequeños momentos que forjaron una vida. Finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran suaves pero claros. «Mamá», dijo, «solo quiero volver a ser yo mismo». Después de la ruptura, Mateo se mantuvo en silencio por un tiempo. No regresó a casa de inmediato, ni llamaba ni enviaba mensajes con mucha frecuencia, pero lo presentía. En algún lugar bajo el silencio, su espíritu se recomponía. Como la tierra después de una tormenta, todavía fangosa, todavía cruda, pero escondiendo semillas que ya empezaban a brotar hacia la luz. Entonces, un sábado por la mañana,
Apareció en la puerta con los brazos cargados con una gran caja de cartón y una mirada en su rostro que no había visto en mucho tiempo. Una especie de tranquilidad que solo llega cuando finalmente se deja algo pesado. «Mamá», dijo, «empaqué algunas cosas. Pensé en traerlas a casa». Asentí y le quité la caja. Pesaba más de lo que parecía. Dentro había más que solo ropa, estaba su vieja guitarra de la universidad con el diapasón desgastado, un libro con las esquinas dobladas y lleno de notas garabateadas, y una botella de agua de acero inoxidable abollada que claramente había viajado con él a través de más de un capítulo de su vida. «Casi olvido que tenía esto», dijo, pasando los dedos por el estuche de la guitarra. «Pero resulta que estas eran las únicas cosas que no quería dejar atrás». No dije mucho, solo saqué la botella de agua, la lavé, la llené con agua tibia y se la devolví. Entonces pregunté suavemente, «¿A dónde quieres ir desde aquí?» Me miró con ojos claros. «Quiero encontrar un trabajo en el que realmente crea», dijo. Dejé el trabajo en finanzas. Estoy solicitando un puesto como coordinador de programas comunitarios. No paga mucho, pero me siento a gusto. Entonces algo cambió dentro de mí. Recordé cuando estaba en la preparatoria, haciendo voluntariado en el centro comunitario, paseando perros para vecinos mayores, dando clases particulares a niños en la biblioteca, solo porque le hacía sonreír. Siempre fue ese joven brillante, amable, infinitamente curioso. Y ahora estaba encontrando el camino de regreso. Durante las siguientes semanas, Mateo volvió a convertirse en un rostro familiar en el pueblo. Ayudó a la parroquia local a organizar donaciones de alimentos, construyó refugios temporales para personas sin hogar e incluso organizó un fin de semana llamado Día del Pequeño Lector para que los niños intercambiaran cuentos usados. A veces lo veía de lejos, descargando cajas de una camioneta vieja, con la camisa empapada de sudor, pero siempre sonriendo. Se veía diferente, no solo más ligero, sino más libre. La tensión en sus hombros se había aliviado, el cansancio en sus ojos se había desvanecido. Ya no tenía prisa, no intentaba demostrar nada. Simplemente estaba presente. Y cada fin de semana volvía a casa a cenar, no por obligación, sino porque quería. Se sentaba a la mesa de la cocina, preguntaba por mi espalda, por el huerto de su padre. A veces traía pequeñas sorpresas, mermelada de frambuesa porque recordaba que me encantaba, una bolsa de café recién molido para Rafael, incluso la máquina de coser que había reparado discretamente al ver que no funcionaba. Una noche, mientras pasábamos los platos, Rafael se rió entre dientes y dijo: «Antes te zampabas la comida en 10 minutos. Ahora estás aquí peleando con tu madre por el tiempo en la cocina». Mateo se rió. En aquel entonces no lo entendía. Ahora lo sé. Nada sabe mejor que el hogar. Ya no hablaba de Valeria. A lo sumo, un suave «me alegra que no te hayas rendido». Sabía que la herida seguía ahí, pero también vi cómo la cosía, no con arrepentimiento, sino con propósito. Una tarde lo vi en el patio trasero, subido a un taburete, cambiando la bombilla del porche. Le di la llave inglesa, y al alcanzarla, dijo, sin bajar la vista: «Mamá, deberías haberme dejado chocar contra esa pared hace mucho tiempo». Sonreí, negando con la cabeza. Solo no quería que te estrellaras tan fuerte que no pudiera salir. Bajó, apretó la bombilla una última vez y me miró a los ojos. «Menos mal», dijo en voz baja, «que siempre estuviste detrás de mí». Y en ese momento, bajo la suave luz del crepúsculo, me di cuenta de algo. Había encontrado su camino, no solo de regreso a casa, sino de regreso a sí mismo. El segundo otoño llegó silenciosamente, como un amigo familiar que se desliza por las ventanas abiertas. Esa tarde, Mateo llegó a casa con alguien nuevo. Se llamaba Sofía. Llevaba gafas de montura fina y una sonrisa cálida y serena. Su voz era suave y firme. Era enfermera diplomada en un centro de salud cercano. Se conocieron en una actividad solidaria ayudando a la parroquia a preparar la cena de fin de año para la comunidad. Mateo me dijo más tarde que comenzó con las provisiones. Subió las escaleras de la iglesia cargando 3 bolsas de la compra abarrotadas, sin aliento y decidida a no dejar caer ni una sola lata. Mateo la vio desde el otro lado del estacionamiento y corrió a ayudarla.
Tomó 2 bolsas sin pedirle permiso y ella le sonrió como si fuera la primera vez que alguien aparecía sin que se lo pidiera. No solo tenía un corazón bondadoso, sino uno con los pies en la tierra. Esa noche, mientras trabajábamos codo con codo en la cocina preparando la cena, lo vi de primera mano. En un momento dado nos pusimos a hablar de familia, intercambiando anécdotas mientras picábamos verduras y revolvíamos los guisos. Le pregunté de pasada si sus padres seguían trabajando. Ella asintió. Se están acercando a la jubilación. He estado ahorrando un poco aquí y allá por si acaso necesitan ayuda más adelante. Pero mi padre me dice que no me preocupe todavía. Dice que lo último que quiere es que ponga mi vida en pausa por ellos. Se rió al decirlo sin amargura ni dramatismo, solo con una especie de ternura natural, como si hubiera crecido en un hogar donde el amor significaba no convertir el cuidado de alguien en una carga. En ese momento me di cuenta, la verdadera bondad no se manifiesta en un discurso ni en una lista de logros. Vive discretamente en cómo una persona asume la responsabilidad y nunca espera que se le pague por ello. Más tarde esa noche me ayudó a hornear galletas en la cocina. Revolvió la masa mientras me decía, Mateo siempre presume de que tus galletas son las mejores del mundo. Pensé que exageraba, pero me equivoqué. Son mejores que las que comía yo de pequeña. Me reí negando con la cabeza. De niño también decía eso, pero solo se comía 2 y escondía el resto en el cajón de su escritorio para que nadie más pudiera cogerlos. Rafael se unió a nosotros para hablar de deportes. Sofía no fingió interés, escuchó, hizo preguntas reflexivas e incluso mencionó algunos términos de fútbol que hicieron que Rafael arqueara las cejas y sonriera. Después de cenar me ayudó a recoger la mesa en silencio, limpió la encimera y colocó las sobras en recipientes como si conociera la distribución de nuestra cocina de toda la vida. No esperó a que se lo pidiera, simplemente lo hizo, y antes de irse volvió hacia mí con la sinceridad brillando en sus ojos. Sé que ha pasado por mucho, dijo con dulzura, pero no estoy aquí para llenar un vacío. Simplemente me gusta mucho él, tal como es. A él, ni su historia, ni su futuro, ni la versión de la que alguien podría moldearlo en algo más, a él. Esa palabra cayó suave como una pluma y sólida como la verdad. Me quedé en la puerta mientras se marchaban, viendo cómo sus siluetas desaparecían en la noche. Él caminaba justo delante, pero ella no se quedaba atrás. La brisa agitaba las campanas de viento del porche y el sonido que emitía era delicado y familiar, como una nana que no había escuchado desde los años en que Mateo aún cabía en mis brazos. Más tarde esa noche, después de que Mateo dejó a Sofía, regresó. No dijo mucho. Simplemente se sentó tranquilamente en el patio trasero, bajo el viejo emparrado donde la hierba había empezado a enroscarse para la temporada. Preparé 2 tazas de té y se las saqué, dándole una sin decir palabra. Tomó un sorbo, lo sostuvo en sus manos y luego habló. Mamá, dijo suavemente en un tono de voz más bajo de lo habitual, gracias por no rendirte conmigo. No lo miré, solo observé el vapor que salía de mi taza y respondí con dulzura. Nunca tuve miedo de que te equivocaras de camino. Solo temía que nunca te detuvieras lo suficiente para mirar atrás. Se quedó en silencio por un momento y luego se giró hacia mí. Solía pensar que eras un obstáculo, dijo, mirándome fijamente como si le impidiera crecer. Pero ahora lo sé. Eras lo único con lo que siempre podía contar para que me ayudara cuando caía. Nos sentamos allí durante un largo rato sin hablar, dejando que el viento tarareara su tranquila canción a través de las enredaderas sobre nosotros. Y en la quietud de aquella noche de otoño, con el té enfriándose en nuestras manos y el perdón floreciendo en el silencio, me di cuenta de algo. Mi hijo ya había venido a casa una vez antes, pero esta vez realmente había regresado. Los días pasaron uno tras otro, juntándose unos con otros como una tela cálida y familiar. Y poco a poco, la casa volvió a ser como era antes. Volví a cuidar mis geranios por las mañanas, cortando las flores marchitas y sacando nuevas flores de la tierra. Rafael volvió a su rutina. Todos los miércoles por la tarde iba a la iglesia como voluntario. Mateo venía a menudo, no por culpa ni obligación, sino simplemente porque quería. Quitaba las hojas del jardín, revisaba el cableado de la cocina y cambiaba los filtros de aire antes de que nos diéramos cuenta.
A veces Sofía también venía con una lata de algo casero, rollos de canela, pan de maíz, cuadrados de limón aún calientes del horno. Se movía por nuestra cocina como si hubiera nacido a su ritmo, sin preguntar nunca dónde estaban las cosas, simplemente sabiendo. Ya no hablamos del pasado, no directamente. Pero de vez en cuando, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa cortando pollo asado o pasando las batatas, Rafael suspiraba y decía con una sonrisa: «Nuestro hijo finalmente lo entendió, ¿verdad?». Y yo asentía en silencio, agradecida de que algunas lecciones, no importa lo dolorosas que sean, eventualmente me llevan a casa. Mateo seguía trabajando en actividades comunitarias. No lo hizo rico, pero era constante y presente. Nunca se perdió una sola celebración familiar. No nos traía regalos ostentosos ni presumía de sus puestos. Volvía a casa con filetes de supermercado en oferta y una botella de vino tinto con la etiqueta torcida, pero con un final sorprendentemente suave. Un domingo por la tarde le hice una pregunta que hacía tiempo que no le hacía: ¿eres feliz ahora? Hizo una pausa y luego sonrió. No el tipo de sonrisa que intenta demostrar algo, sino la que llega hasta lo profundo. Sí, dijo, lo soy. No de esa felicidad que se ve bien desde fuera, no de la llamativa, sino de la que puedo costear, de la que puedo llevar sin disimular, de la que siempre me trae de vuelta aquí. Sentí que algo se ablandaba dentro de mí, como una rosa se abre bajo el sol adecuado. Porque eso fue todo, ¿no? Toda esta vida, todos los rodeos, la angustia, el ruido y el dolor de crecer fue solo un largo viaje hacia una simple meta. Encontrar un lugar donde no tengas que fingir, un lugar donde no tengas miedo de perder, un lugar que no se derrumbe cuando tú lo hagas. Ese lugar no tiene que ser grandioso, ni nuevo, ni perfecto. Solo tiene que ser lo suficientemente fuerte como para soportar tu desorden, lo suficientemente suave como para perdonar tus errores, lo suficientemente firme como para decirte: puedes empezar de nuevo. Y ese lugar se llama hogar, se llama mamá.